Colombianos, el ex vicepresidente y miembro de la oligarquía colombiana Germán Vargas Lleras ya está moviendo sus fichas para la campaña presidencial de 2026 y como siempre su estrategia viene siendo la misma, que es proteger los intereses del sector que representa, deslegitimar al presidente de la República Gustavo Petro y evitar a toda costa que el pacto histórico vuelva a ganar la presidencia y que continúe con las curules que hoy tiene en el Congreso de la República, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Lo hemos visto maniobrar con cambio radical el partido que lidera desde hace muchísimos años y sus aliados costeños en el Congreso de la República, buscando usar la Procuraduría como una arma contra el gobierno del presidente Petro, tal y como ocurrió cuando este órgano de control sacó injustamente a Gustavo Petro de la alcaldía de Bogotá, y ya todos sabemos cuál fue el desarrollo de esa historia. Luego intentó torpedear cada proyecto legislativo en el Congreso de la República. Sin embargo, el ex vicepresidente Germán Vargas no todas las jugaditas le sale, porque en esa jugada maestra que quería darle al presidente Gustavo Petro, lo que recibió él fue un golpe fulminante por parte de la defensa del presidente Petro, sus abogados, en las instancias judiciales. Esto es lo que vamos a analizar. Bienvenidos. El año pasado, el presidente Petro publicó este trino en respuesta a un video de Mauricio Cárdenas, ex ministro de Hacienda del gobierno de Juan Manuel Santos, quien, como todos los políticos últimamente que ya gobernaron este país, eso hay que dejarlo claro, ahora sí tienen la respuesta, la solución a los problemas nacionales, y esa es la idea que le quieren hacer creer a algunos colombianos. El ex ministro Cárdenas estaba celebrando que el café colombiano volvió a ser el motor de la economía en el segundo trimestre de 2024, pero al mismo tiempo lanza su teoría conspirativa, todo este discurso mentiroso donde estaba advirtiendo que había una incertidumbre política por cuenta del gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que no permitía la inversión, lo que estaba frenando la inversión en el país. Es decir, cuando hay un éxito económico, los opositores aseguran que no tiene nada que ver con el gobierno, pero cuando hay una crisis o un mal desempeño en algún sector, ahí sí culpan a Gustavo Petro de estar destruyendo el país. Ante esto, el presidente Petro le dijo en este trino: tendrá que decir Mauricio que es la pérdida en los términos de intercambio comercial del petróleo y el carbón frente al café, tal como dijimos en campaña, y de lo que usted se burló, lo que hace de la agricultura y el café el motor de la economía, tal como lo propusimos. Entonces el presidente Petro luego continúa con una estocada mucho más fuerte en respuesta a este trino. Falta que ofrezca una disculpa a la sociedad colombiana por haber privatizado junto con Vargas Lleras a Isagen. La privatización de Isagen disparó la especulación de los generadores de energía hídrica en la bolsa y golpeó el ingreso familiar y la economía colombiano. Entonces, esta respuesta no le cayó bien a Germán Vargas, quien, ofendido, recurre a las instancias judiciales. El señor Germán Vargas, en una tutela, alega que había pedido una rectificación al presidente Gustavo Petro porque, según él, no tuvo nada que ver con la privatización de Isagen. Por supuesto, el presidente Petro no accedió a esa solicitud de rectificación, por lo cual Germán Vargas continuó con una tutela. Pero es una mentira que Vargas Lleras repite cada vez que puede que no tuvo nada que ver con la venta de Isagen, y los hechos ciertamente lo contradicen, porque el señor, cuando era vicepresidente de Juan Manuel Santos, fue uno de los principales promotores de la venta de esta importante empresa pública en su momento, y los recursos obtenidos por la privatización de Isagen, que eran entre 15 y 20 billones de pesos, fueron destinados al ambicioso plan de infraestructura de Germán Vargas, incluyendo las autopistas 4G, este megaproyecto que también le sirvió como trampolín político para la campaña presidencial de 2018, aunque nada le resultó porque ciertamente fue una fracasada campaña política. Ahora, ¿qué tan conveniente es olvidar el impacto de estas decisiones en el país, cierto? Porque el señor Germán Vargas dice que no tuvo nada que ver con la subasta de Isagen, porque en temas como estos la memoria es muy corta para estos señores. Es el mejor escudo que pueden utilizar
para evadir responsabilidades. Y miren este trino donde decía: ojalá el Ministerio de Hacienda con recursos de Isagen priorice sector 1 para que la doble calzada Bogotá-Villavicencio sea una realidad en su totalidad. En este otro trino decía que si se vende Isagen se podría apalancar aún más el cierre de estas iniciativas, pero si no tampoco están condicionadas. Y en fin, toda una estrategia de persuasión para que en ese momento los colombianos apoyaran esa venta de la empresa pública. Por eso, cuando el presidente Petro estuvo en Barranquilla participando en la movilización contra las abusivas tarifas de energía, el mandatario no se guarda nada y habla de los altos costos de la electricidad. Y en ese momento recuerda que Germán Vargas y la bancada Caribe traicionaron a los ciudadanos de la costa al hundir la ley de financiamiento, que venía con una serie de articulados para reducir las tarifas de energía. Pero el resultado que hemos visto por ese hundimiento es que las facturas de luz no han bajado nada, pero Vargas Lleras sí se indigna cuando lo señalan por sus propias decisiones que tomó y que afectan a los colombianos. Es más, vamos a escuchar una parte del discurso del presidente Petro donde aborda este tema. Que era pública de la nación, pero que en un desafortunado momento, no sé con cuánta ganancia, un señor que se llama Germán Vargas Lleras, que aquí trae un alcalde cada rato a regalar pasteles para recibir votos comprados, y un ministro de Hacienda, hijo de el más rico cafetero de Colombia hace unos años, el señor Cárdenas, ¿cómo es que se llama? Guillermo. Sí. Mauricio Cárdenas, Mauricio, que ya se me olvida, al tótel. Decidieron venderla y solo la compró una sola empresa, solo participó en la licitación, que fue una subasta. Excluyeron a todas, excluyeron a la EPM, excluyeron a EEB de Bogotá, solo dejaron participar una y a esa se la vendieron. Era buena parte del agua de Colombia embalsada y era buena parte de la energía eléctrica de Colombia vendida, y la compró un fondo de capital que en Argentina le llaman buitres, yo no le pongo ese nombre, que se llama Brookfield. Su CEO, o sea, su gerente o su jefe, acaba de hablar por la prensa nacional. En el momento en que Germán Vargas Lleras vendió Isagen contra el deseo de antioqueños, de colombianos que querían conservarla como una empresa pública de la nación, en ese momento perdimos la manera de vigilar a qué costos relacionados con sus precios finales se vende en la generación la energía eléctrica de Colombia. La privatización le puso vendas a toda la sociedad colombiana y al Estado, porque ya es difícil saber cuánto cuesta generar un kilovatio hora con energía hidráulica, porque la única empresa pública de la nación, la más grande, la más poderosa, terminó vendida en una subasta a un precio que no es lo que es el valor de esa empresa, la empresa Isagen. Y a partir de ahí, las tarifas que ya eran altas se multiplicaron en toda Colombia hacia arriba. Empezamos a sufrir lo que se llama un desfalco del bolsillo de cada familia y de cada empresa de Colombia. Y si es algo que viene reiterando el presidente Petro, porque ciertamente no es un tema nuevo que ha tratado, sobre todo cuando se trata de la reducción de las tarifas de electricidad en el país. De hecho, si algo ha quedado claro en todo este tema es que si el mandatario repite un mensaje es porque tiene las pruebas suficientes para sustentarlo. Y revisando su cuenta de Twitter podemos encontrar que el presidente Petro ha venido reiterando que Germán Vargas y el exministro Cárdenas fueron los artífices de la privatización casi que corrupta de Isagen. Pero ojo, al señor Germán Vargas, con esa típica indignación selectiva, quiso escudarse en su dignidad y recurre al Consejo de Estado
alegando que el presidente Petro le había vulnerado, le había afectado su buen nombre y su honra. Y el resultado es que el alto tribunal decide que el presidente Petro no tenía que retractarse porque no hubo ninguna vulneración a la honra del ex vicepresidente Vargas Lleras. Es que no hay nada que rectificar porque el señor Vargas no solo apoyó la venta de Isagen, sino que defendió con uñas y dientes que el gobierno de Juan Manuel Santos, del cual él pertenecía, concretara esa privatización, ignorando todas las advertencias sobre lo perjudicial que sería para el país. De hecho, los abogados del presidente Petro respondieron esa tutela con otras pruebas que son muy contundentes para que el Consejo de Estado decida este fallo. Presentaron documentos y evidencias que muestran el respaldo abierto de Germán Vargas a la privatización de la generadora de energía. Presentaron link de varios medios de comunicación donde él mismo presionaba para que se cerrara el negocio y hablaba de todas los beneficios que podía recibir el Estado y asegurándose de que los recursos fueran a parar al gran proyecto de infraestructura que él mismo construyó con su imagen política, que le sirvió como trampolín político. Y mientras el Consejo de Estado le daba este golpe con el fallo en su contra, Vargas Lleras seguía en una gira de medios por varias partes del país, sobre todo en norte de Santander, buscando, cómo no, socavar la legitimidad del presidente Petro y atacar a los pasos políticos del pacto histórico para las próximas elecciones del Congreso y la presidencia. Vamos a ver este fragmento de esta entrevista porque hay mucho que decir. El 8 de agosto, él y sus fuerzas aliadas van a iniciar el proceso para regresar al gobierno. Y el próximo presidente se va. Es que Germán Vargas está con la idea de que el pacto histórico no va a tener reelección a través de otra persona, no del presidente Petro, porque él ha dicho que no se quiere reelegir. Él da por sentado que la izquierda, o al menos el sector del presidente Petro, no va a volver a la presidencia. Va a tener que enfrentar el 8 de agosto con una situación muy adversa, porque van a pararle al país. Seguramente. Ah, no, eso está dentro del propósito. Si llegan a salir del poder. Y a eso tiene que prepararse el que vaya a ganar. A eso no va a ser cualquier persona que le ponga freno a eso. Arley, ¿cómo estamos con el doctor Vargas? Van a parar al país. Dios mío, toda una campaña de desinformación bien grande y sobre todo algo terrorífico va a pasar el 7 de agosto de 2026 como Gustavo Petro no gane de nuevo la presidencia con su candidato. Y pretenderán tumbar al próximo presidente. E ignora al periodista. Sí. La va a tener. Lo lograron hacer, casi tumban a Duque. Y ahora nos vamos a enfrentar con unas estructuras más organizadas. No va a ser fácil. Arley, por favor. ¿Sabe qué le va a tocar al próximo presidente? Y se lo anticipo. Cuénteme. Muy duro. Notificarle al señor Petro el 7 de agosto que si para el país inicia una guerra civil de la cual él será el único responsable. Pero a ese nivel veo yo grave que vamos a llegar. Delirando, literalmente delirando el ex vicepresidente Germán Vargas, sobre todo porque si hay alguien que ha respetado las normas de la democracia de alguna manera desde que firmó la paz, es el propio presidente Gustavo Petro. Y este señor lo que recurre es al miedo porque es una buena arma mediática para sembrar el caos y que ellos brinden la seguridad que necesita el país. Y vuelve a caer en el error de la extrema derecha y no reconocer que el presidente Duque tenía un descontento social que generó este estallido del 2021. No se trataba de intentar tumbar al presidente Duque, sino que se intentaba hacerle ver que las riendas del país no estaban en un buen camino, sobre todo con estos proyectos de ley que presentaba en el Congreso de la República con la reforma tributaria. El problema es que todavía no aceptan que ese descontento venía de las bases sociales y reiteran una vez más que el presidente Petro estaba detrás
de todas estas protestas que ocurrieron no solamente en las grandes ciudades, sino en pequeños corregimientos del país. Y ese va a ser el problema si esta gente no llega a entender que hay un grave problema de desigualdad social que aún requiere que se le busquen las soluciones pertinentes y que no se siga en ese tránsito, en ese camino de apartarse de lo que el gobierno de alguna manera está realizando en materia tributaria, en materia de restitución de tierras, en materia de justicia social. Y están diciendo que el presidente Petro va a socavar la democracia en el 2026. Y lo dice de una manera tan contundente como si hubiesen antecedentes de desmanes por parte de Petro hacia la institucionalidad del país. Y lo dijo que en 2023 y 2024 Petro se iba a quedar en el poder y que iba a adelantar un proyecto de reelección. Y nada de eso pasó. Son puras teorías conspirativas y son peligrosas para la institucionalidad del país. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse. Yo los invito a que se suscriban a este canal, a que compartan la información y por supuesto den muchos me gusta para poder llegar a muchísimas más personas. Nos vemos en una próxima oportunidad.